Dios lo bendiga. ¿Cómo anda usted, amado hermano? Espero que se encuentre bien, lleno de salud, de bendición y prosperidad, en el nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra, Dios mediante, así que damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Un día más que podemos estar en su presencia, hoy, 7 de octubre del 2021. Damos gracias a Dios por eso. Quiero compartir una palabra con usted en esta hora. El título de esta palabra es El Espíritu dice. Vamos a tocar un tema aquí que es bastante controversial en algunos puntos para ciertos estados de la iglesia, para ciertos lugares de la iglesia, donde, como siempre digo, se cuestiona mucho lo espiritual y se aferra a la gente a las cosas naturales. Entonces quiero, amados, hacer una oración para comenzar esto en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, Señor de gloria, gracias por este momento, Señor amado. Gracias, Padre bendito, Dios todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra, Señor, que vas a inspirar a través de mis labios para que cada uno de mis hermanos pueda llegar a una, Padre Santo, revelación, a una bendición en el nombre de Jesús. Señor, habla a tu pueblo. Padre, me despojo de todo lo mío, de todo humanismo, para que seas tú a través de mí, llenando el corazón de mi hermano y mi hermana. Gracias te doy, Padre mío, por tu inmenso amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, toma control y dominio de las redes sociales de la internet, te lo pido en el nombre de Jesús. Jonathan, te bendigo, hijo. Ambrosetti, un abrazo grande. Vamos a tocar un tema que se encuentra en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. He estado en estos días hablando mucho acerca de esto, porque usted fíjese que cada palabra, cada día va coordinada como un seguimiento de una hacia otra, amén. Entonces yo quiero que hoy podamos todos juntos entrar en una dimensión de revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que le bendigo con grande bendición en el nombre de Jesús. Jessica Garay, te bendigo. ¿Cómo estás, amada? Un abrazo. Bendiciones. Yo por ahí no sé, no conozco bien los loguitos que están arriba, pero usted escriba algo y me aparece su nombre aquí. Amén. Aunque sea ay, ponga. Pero ponga algo. Gloria al nombre del Señor. Como le decía, primera de Timoteo, en el capítulo 4, ahí vamos a tomar lectura de la palabra. Vamos a leer algunos textos allí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al Señor. Norena Rodríguez, te bendigo. ¿Cómo estás, mi hermana? Bien, amado. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos habrá algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Qué significa la palabra apostasía? Porque yo he visto que mucha gente habla de esta palabra, habla de la apostasía, pero no tiene una profundidad en el conocimiento de tal palabra. La palabra, el diccionario dice que la palabra apostasía es la renuncia de una persona a sus creencias religiosas o políticas o abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Apostasía. Según la Biblia, apostasía significa, dice, hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona
anteriormente cristiana. Engaños cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que enseñaban con seducción para una devoción pura a Cristo. Escúcheme, la palabra apostasía, desde el sistema bíblico, desde la revelación de Dios, significa volver atrás de la fe. Quiero que preste atención a esto. Leíamos la etimología, leíamos lo que dice el diccionario, pero a través del Espíritu, la palabra apostasía es volverse de la fe. Usted puede ser una persona que nunca deje de congregarse, que usted asista a la iglesia, pero si su fe ha menguado, su fe ha desaparecido, usted es un apóstata aunque vaya a la iglesia y todos los domingos levante la mano y diga gloria a Dios. Usted practica la apostasía, porque apostasía tiene que ver con fe. El que apostata de la fe es el al que dice, vamos a leer lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dejarán de tener fe. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en la iglesia? ¿Cuál es hoy el estado de la iglesia? Sino justamente un estado de apostasía, un estado donde se ha dejado la fe de lado para vivir conforme el razonamiento y la evaluación humana, desde con características teológicas inducidas por una sabiduría humana, la cual Dios dice en el libro de Santiago 3:15, que es animal, satánica y diabólica. Hola. Entonces, hoy tenemos una iglesia apóstata. ¿Usted por qué cree que la gente se molesta cuando yo predico esto? Porque apostataron de la fe. Porque el que tiene fe no se molesta. Hola. El que tiene fe no se molesta, mi hermano. El que se molesta es aquel que ha dejado la fe de lado y es carne pura, mi hermano. Alabe lo que él vive. Dice, escuchando, prestando oído. ¿A qué? A los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dos cosas que vamos a evaluar ahora. La primera es espíritu. ¿Qué significa espíritu? Y la segunda, ¿qué es doctrina? ¿Qué significa doctrina? Primero, el significado de espíritu. Vamos a ver qué significa espíritu. La palabra dice, nos enseña a través de las diferentes medios de investigación, como es el diccionario y tantas cosas. Dice que espíritu es la gracia que un Dios o un ser superior da al hombre para diferenciarse del resto de los animales. El espíritu es definido como el alma racional donde reside el pensamiento, la espiritualidad, la comunión. Se traduce del griego que es pneuma, que se relaciona con aliento, respiración, espíritu. Yo quiero aclarar que lo que yo leo es lo que el mundo cree. Yo no creo lo que dice ahí, pero sí lo que el mundo cree. Nosotros vivimos en un mundo y tenemos que estar capacitados para hablar con este mundo. Usted no puede hablar con el mundo si usted no conoce el mundo. Si usted no conoce algo, usted no puede hablar de un tema. Usted no puede hablar, por ejemplo, de cómo es Francia si nunca fue a Francia. Esto es un ABC, mi hermano. Entonces, ¿qué significa en la Biblia la palabra espíritu? Dicho espíritu es una personificación del poder creador y vital divino a través del cual Dios participa en la creación y opera sobre ella. Asimismo, es el vehículo de la revelación. En consecuencia, el Espíritu Santo es el mismo inspirador de la Biblia. Entonces, hace una mezcla entre la palabra espíritu, entre lo que es el Espíritu Santo y el espíritu humano.
Y debemos saber que ambas cosas son diferentes. Y ya vamos a ver por qué. Porque de eso se trata el tema. Entonces, esto es lo que estamos leyendo, es lo que la gente dice, lo que la gente ha aprendido y ha oído por mucho tiempo. Hay muchos, hoy por ejemplo se utilizan mucho las redes, se utiliza mucho por ejemplo la internet para ver diferentes estados, pero debemos saber que en la internet escriben todo tipo de personas. Porque hablando de Dios vas a encontrar a muchos católicos, ortodoxos o protestantes hablando acerca de Dios. Vas a encontrar a muchos evangélicos de diferentes tipos y de creencias hablando de Dios. Hablando de un espíritu, vas a encontrar, por ejemplo, a los Dalai Lamas hablando del espíritu, vas a encontrar a los de la Rosa Hare Krishna hablando del espíritu, porque toda religión en algún punto toca el estado espiritual. Para mal o para bien, toda religión toca el estado espiritual. Entonces, cuando hablamos de espíritu, tenemos que tener, si yo no tengo un conocimiento de revelación del Espíritu Santo en mi vida acerca de este tema, puedo llegar a confundir a los que yo ministre y a confundirme yo y a desviarme, y ahí es cuando viene la apostasía de la fe. Porque uno apostata de la fe cuando uno se desvía de la creencia original a la que Dios nos llamó. ¿Me entienden? Entonces es muy importante, mi hermano. Dice que hay una palabra que se utiliza para definición de espíritu. Dice que es un ente abstracto. ¿Qué significa la palabra abstracto? Para tener más o menos, yo lo que estoy haciendo es tratando de llevar todo un panorama, presentarte un panorama para luego poder definirlo a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Entonces, dice que es un adjetivo que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto, o sea, una virtud, una cualidad, algo, pero sin que esté presente el sujeto. Esa es la idea que se tiene conforme el diccionario, por ejemplo, RAE, ¿no? Que es de la lengua castellana, es el más conocido. Dice con separación o exclusión del sujeto a quien se halla en cualquier cualidad. Entendemos que cada idioma tiene su propio diccionario de interpretación conforme el razonamiento humano, porque usted tiene que saber que el diccionario que usted tiene en su casa, llámese como se llame, de la lengua de su país, ese diccionario fue escrito por seres humanos que razonaron la palabra y la evaluaron conforme su raciocinio y llevaron a una conclusión. Pero esto no quiere decir que sea real, porque todo ser humano puede equivocarse. El único que no se equivoca es Dios. Dice, el objeto abstracto, objeto que no posee materia, pero sobre el que se puede definir acciones. El sustantivo abstracto, en gramática, sustantivo que significa un objeto solo percibido, creado por el pensamiento. Desde la ideología. Te bendigo, Willy, ¿cómo estás, hijo? Bien. Ahora, se ha dicho, por ejemplo, durante mucho tiempo, estoy cerrando el círculo para poder predicar, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo a veces me pongo a pensar, porque ha habido gente erudita en el tema, y a quienes he respetado y respeto, hombres y mujeres de Dios, que siempre he creído que Dios ha estado con ellos, pero he podido ver su desnudez, he podido ver sus errores, sus equivocaciones, y lamentablemente ellos enseñaron estos errores y estas equivocaciones a través de un libro, a través de una prédica, como yo mismo, a través de una prédica puedo enseñar un error, y ese error de repente tú lo tomas creyéndolo y tú comienzas a caminar en el error.
Pero lo único que no se equivoca es el Espíritu Santo de revelación cuando nos revela las Escrituras. Entonces, dice que la palabra persona es un término que procede y deriva del latín, que se conocía como una persona que significa máscara de actor. Entonces nosotros queremos decir que el Espíritu Santo es una máscara. Hola. Es un personaje teatral. Es algo ficticio, algo que no existe. Porque recordemos que hablamos de lo que era espíritu. ¿Cómo puedo yo definir al Espíritu Santo como una persona? Cuando la palabra etimológica justamente de persona tiene que ver con algo visible, literalmente. Por eso se lo comparaba como una máscara de teatro. Antiguamente los teatros en Grecia y en diferentes partes de Europa utilizaban los actores una máscara. ¿Me entienden? Entonces, por eso de ahí proviene la palabra hipocresía. La palabra hipocresía significa tener puesta una máscara. Entonces mucha gente que cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad está diciendo que es la hipocresía de Dios hacia la humanidad. Hola. Porque a mí nunca se me presentó el Espíritu Santo como una persona, a mí se me presentó como Dios. Y yo he tenido encuentros con Dios como lo ha tenido usted, como lo puede haber tenido cualquiera. Pero no entiendo hombres de Dios que han tenido y han escrito libros acerca del Espíritu Santo que digan que es una persona. Esa es una relación y un concepto humano, totalmente, plenamente humano, de alguien que trata de algún modo de entender lo que es del Espíritu. Yo siempre digo lo mismo y lo voy a sostener. La iglesia de hoy contemporánea no conoce a Dios. Habla de un Dios al que no conoce. Porque la persona, los seres humanos que dijeron que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, yo quiero decirle en su propia cara que ellos nunca conocieron al Espíritu Santo. Ellos tuvieron un acercamiento, fueron tocados, pero no lo conocieron. Y usted me dice, ¿y con qué claridad? Porque la Biblia dice, discúlpeme porque estoy un poquito congestionado. Tranquilo que yo soy como soy. Aleluya. Evelyn, Marlene, Cheuquepan, Aedo, te bendigo. Allí en Chile, un abrazo, mi hermana. Entonces, estas personas no conocieron. Y usted me dice, ¿pero por qué? La Biblia nos enseña en 1 de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores. Vivian Margaret, te bendigo, un abrazo. Escuchando espíritus engañadores. Esto significa que hay espíritus que quieren aparentar o imitan al Espíritu Santo y se presentan a las personas. No, la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Usted imagínese, el espíritu de Hugo es Hugo. Hola. No es la tercera persona de Hugo. ¿Está conmigo acá? No es el tercer carácter de Hugo, porque nosotros somos finitos, pero sin embargo, nuestro Dios es infinito, es eterno. Y nuestro Dios, por favor, me cerré la puerta. Y nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es espíritu.
Entonces, mi hermano, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonio? A mí cuando a veces hay gente que, durante muchos años, muchísimos pastores se comunicaron conmigo pidiéndome la cobertura. La cobertura espiritual es algo que es real. Si no fuera real, Eliseo no le habría pedido jamás a Elías que le diera doble porción de su espíritu. Esa es la cobertura. Pero yo nunca acepté a los pastores, y hablo de muchos pastores, hablo de de muchos países, pero nunca acepté porque nunca tuve un llamado para ser padre espiritual de la gente. Yo simplemente era un predicador, un profeta, un apóstol del Señor que predicaba el Evangelio. Pero este último año Dios me dijo, yo enviaré a los que van a trabajar contigo. Me dijo, recuerda que el Hijo escoge al Padre. Entonces, esperé, ya no hubo esa afluencia o esa cantidad de gente pidiéndome cobertura, como era en los años anteriores. No, ya nadie me pedía cobertura. Pasa un tiempo, los primeros meses, y llega un pastor de Cuba y me pide cobertura. Y como Dios había hablado en mi vida, entonces comenzamos a trabajar con él. Resulta que cuando comenzamos a hablar, el varón tenía la misma visión que Dios había puesto en mí. Hasta hoy tenemos 3 pastores en cobertura de algunos países como Honduras, Cuba, porque Dios me mostró. Ahora, cada vez que un pastor se acerca a mí me dice, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? Y yo me hago esta pregunta, ¿cómo un siervo o una sierva de Dios va a preguntar cuál es la doctrina de la iglesia? Si doctrina hay una sola, es la de la Biblia. La doctrina de Cristo está en la Biblia. Porque si yo me hago una doctrina que no esté en la Biblia, me hago apóstata de la fe. ¿Qué significa la palabra doctrina? Dice, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Materia o ciencia que se enseña. El concepto de doctrina dice, un término que proviene del latín doctrina, que es el conjunto de enseñanzas que se basa en el sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. No existe una doctrina mayor que la de la Biblia. No existe una doctrina mayor que la de la Biblia. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cuál es la doctrina? La doctrina es simple, lee la Biblia. Ahí está la doctrina de Cristo. Porque yo predico a Cristo. Yo predico a Cristo para que conozcan a Dios, el Padre, el Creador, el único, el que es Padre, el que es Hijo y el que es Espíritu. A ese quiero que usted conozca. Lo hago a través de Cristo porque pertenezco al cuerpo de Cristo. Reconozco en Jesús al único hombre digno de honra y adoración, porque cumplió con toda la ley y venció y se sentó a la diestra del Padre. Pero hoy, lamentablemente, hay infinidad de conceptos doctrinarios que la gente sigue sin escudriñar si de verdad viene de parte de Dios, si es un espíritu engañador, si es una doctrina de demonios que nos está asediando. Yo debo tener la suficiente lucidez espiritual para no solamente interpretar, sino para recibir por revelación lo que la palabra conlleva.
En el verso 2 dice, por la hipocresía. Por la hipocresía. Escúcheme. ¿De quiénes? Dice, de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas, que tienen muerta la conciencia. Hoy escuchamos prédicas, hermano. Si usted se pone a analizar la prédica, lo único que esa prédica está haciendo es llenar de ego tu propio ego. Porque esas palabras que son consoladoras, dice el Señor, yo no vine a traer paz, cabezón, vine a traer espada. Si, como siempre digo, si el evangelio que tú predicas, escúchame hermano, escúchame hermana, si el evangelio que tú predicas no hace enojar a la gente, tú estás predicando un falso evangelio. Hola. Porque la Biblia dice que la buena noticia que se personifica en Cristo vino para traer espada, como es que tu mensaje trae paz. Yuhu, ¿está ahí o no? Porque el mensaje de Cristo es para redarguirte de pecado. El mensaje de Cristo es para que aumente tu fe. El mensaje de Cristo es para que por la fe alcances las gloriosas promesas del Padre. El mensaje de Cristo no tiene nada que ver con hablemos de paz, de las flores, los pajaritos, el perfume. Reprendemos a Satanás, el diablo, hermano. Esos son mensajes engañadores, de espíritus mentirosos, doctrinas de demonio. Miguel Tricera, te bendigo, un abrazo, hermano. Doctrinas de demonio. La persona que oye un mensaje del Espíritu tiene que arrepentirse, mi hermano. Tiene que tener convicción de pecado. Amén, Evelyn. Amén. Tiene que traer convicción de pecado. ¿Cómo es que oyen un mensaje? ¡Oh, qué lindo que predicó, está hermoso! Y no te convenció de que estabas en pecado. Hola. Ojo, puede predicar muy bonito. Puede tener un muy lindo léxico para hablar. Una gran capacidad intelectual. Pero si no te convence de pecado, si no te lleva a arrepentimiento, eso está muerto, mi hermano. Eso no, Dios no obra de esa forma. Entonces ahí es cuando escuchamos a los espíritus engañadores, las doctrinas de los demonios, porque creemos que es de Dios lo que no es de Dios. Hoy más en las redes, ¿me das un poquito de agua, por favor? Hoy más en las redes sociales hay tanta cantidad de predicadores que no está mal que alguien predique el evangelio. Siempre que predique la verdad usted, pero métale para adelante, hermano, porque el evangelio no es exclusivo. La palabra no es exclusiva, la Biblia no es exclusiva. Pero uno tiene que tener el oído ungido para discernir de dónde viene esa palabra. ¿Cuál es el motivo? ¿A quién está entronando? ¿Hacia quién dirige el mensaje y por qué? Amados, yo llevaba años predicando el evangelio, enseñando la palabra. Y hace unos casi 4 años me encontraba escribiendo un libro
una mañana, yo tengo por costumbre que cuando escribo en la mañana me gusta mucho hablar con Dios mientras escribo. Gracias. Y me encontraba en esa condición cuando de pronto me fluyó un pensamiento en mi corazón. Y le pregunto a Dios si lo que yo hacía servía verdaderamente. ¿Qué es lo que yo hacía? Predicaba el Evangelio, oraba por los enfermos, eran sanos, echábamos fuera a los demonios, oraba por milagros creativos y Dios lo hacía, enseñaba la palabra de Dios, pero ¿le servía a Dios? Ay, ¿cómo no va a servir? No, tranquilo, hermano, tranquilo. Que usted hable de la Biblia no es predicar el Evangelio. Yo reitero lo que siempre digo. Los brujos también leen la Biblia y hablan de la Biblia. Un parapsicólogo que vivía enfrente de nuestra casa, me acuerdo, le decía a un hermano, y virtud salió de mí, dijo el Señor. Y era un brujo él. Dice, y es verdad, porque yo cuando curo, me sale como si fuera algo de mí. Decía el tipo. Los brujos también utilizan la Biblia. Y también la aplican y la leen y la predican. Predicar la Biblia no es predicar el Evangelio. ¿Está conmigo ahí o no? Diga aleluya, gloria a Dios, diga ay, 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 diga algo. Predicar la Biblia no es predicar el Evangelio. Eso se lo discuto a quien usted quiera. Amado hermano, predicar el Evangelio tiene que ver con una actitud y una aptitud espiritual. Vamos a ¿qué significa la palabra predicar? Dice propagar o extender una doctrina o una idea, haciéndola pública y patentes. Anunciar o expresar una característica acerca del sujeto de una oración gramatical o de una proposición. Cuando comienza el libro de los Hechos, dice el escritor del libro de los Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, os hablé acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La oratoria de Jesús tuvo su base en la actitud con que hizo. El evangelio que Jesús predicó fue lo que la gente vio, no tanto como lo que oyó. Porque el reino recién fue revelado a los hombres a través del Espíritu Santo cuando Jesús ascendió a los cielos. Hola. Entonces el verdadero evangelio tiene que ver con mi actitud, mi acción de lo que voy a hablar. Tenemos gente, como decía ayer en el vivo, tenemos gente predicando lo que no hace. La verdad verdadera. La verdad es la Biblia escrita, es la palabra revelada. Lo verdadero es que yo viva lo que digo que estoy enseñando. Si usted habla de un evangelio que usted no vive, usted es un mentiroso. Usted está escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hola. ¿Está conmigo aquí o no? Hermano, no me deje solo. Parece que la única que está es la hermana Evelyn ahí. Aleluya. La palabra predicar viene del latín predicare y significa anunciar algo públicamente. Sus componentes léxicos son el prefijo pre,
antes, delante, dedicar, destinar, consagrar, ver, dice, y otras raíces latinas como abdicar, vindicar y también reivindicar. Ojo, reivindicar. ¿Qué vas a reivindicar? Lo que estás predicando, lo que estás hablando. La Biblia, el mensaje que estás trayendo lo tenés que reivindicar. ¿Qué significa la palabra reivindicar? Significa poner en alto o volverlo al lugar que le corresponde. ¿Me entiende? Entonces la palabra evangelio no es solamente que usted agarre la Biblia, la lee y se pone a hablar. Tiene que haber una adaptación perfecta entre lo que usted lee y lo que usted vive para que se acople a lo que usted dice. Hola, lo que usted lee tiene que acoplarse a lo que usted vive para que ambos tengan que ver con lo que usted dice. Eso es predicar. Esa es la verdadera prédica del evangelio. Lo que leo, lo que vivo, para decir lo que digo. ¿Está conmigo o no? Entonces, mi hermano, esta mañana le decía al Señor, porque usted sabe que Colombia es un lindo país. Tiene algunos defectos como tenemos nosotros los argentinos, como tiene cualquier otro país. Entre los defectos de Colombia es que la gente habla a los gritos. La gente no habla normalmente. La gente habla a los gritos acá. Vos pasan dos caminando por la calle y los escuchás hasta una cuadra donde van. Ellos van en su charla íntima. Menos mal que no hablan, no sé si hablarán cosas muy íntimas, porque eso está en el horno, lo escucha todo el mundo. ¿Me entiende? Entonces, acá la gente es escandalosa. Este lugar es un lugar donde la gente es escandalosa. Principalmente, y no se enojen, las mujeres. La mayoría de los pleitos, la violencia que se desata aquí en este país, tiene que ver con un 85% por las mujeres. Porque la mujer enseguida crea un pleito y hace un desastre y vienen los mandilones, como yo siempre le digo, los gobernados, los hombres, y se ponen a pelear por las mujeres. Yo siempre le dije lo mismo, tengo un concepto de muchos años antes de conocer aún el Evangelio. Yo le decía, no busques pleito, no busques pelea, porque yo por vos no voy a pelear. ¿Por qué? Porque conozco cómo se maneja el tema del chusmerío. ¿Y por qué hablo esto? ¿Por qué toco este tema? Porque es justamente lo que hace que uno apostate de la fe dentro de la iglesia. La falta de educación. Usted aquí en Colombia, todas las personas cuando se dirigen aún a sus hijos y aún a su pareja, le dice usted. Y uno cuando recién viene dice, wow, qué hermoso, qué lindo respeto. Respeto, naninga, hermano. Porque a ellos no les importa nada poner música delante tuyo y que a vos te aturda en tu casa, no respetan tu espacio. A ellos no les importa nada meterse y hacer lo que no tienen que hacer. Pero luego los escuché y dicen, usted mi hermano, usted mi esposa, usted mi hijo. No, mi hermano, eso no es respeto. Eso no es respeto. Yo respeto a la gente cuando yo entiendo primeramente que mi autoridad, que mi propósito termina donde comienza el del otro. Eso es respeto. Y eso es lo que no existe en la iglesia. Entonces cuando alguien no piensa como vos, ese alguien dejó de ser cristiano. Porque el respeto que digo tener no lo tengo. Por eso el evangelio que predico tiene que ver con lo que leo, con lo que vivo, para expresar lo que tengo que expresar. ¿Me entiende? En 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Présteme atención un segundo. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán los tiempos? Peligrosos. Escuchen. Pues habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto,
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hola. Veamos cómo dice la Nueva Traducción Viviente, mi hermano. Timoteo, es bueno que sepas, dice, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, mi hermano. Si usted ve que se parece a algo de lo que está viviendo usted, tranquilo. Pues la gente tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Usted me está oyendo allí? ¿Usted me está oyendo? Amado hermano, estamos viviendo en los tiempos finales. La Biblia dice que de ser posible aún los escogidos serán engañados. Te bendigo, Mirta Rosales, ¿cómo estás, amada? Aún los escogidos serán engañados. Porque estamos en los últimos tiempos, Cristo viene. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a saber? Yo me recuerdo que tendría unos 5 meses de haber conocido el Evangelio, la iglesia, ir a la iglesia. Y yo era constructor y siempre me gustó hacer las terminaciones de las obras a mí. Entonces había que poner todo un piso en un chalet allí en General Pico La Pampa, que le pertenecía a un juez. Y me quedé solo para poner los pisos. Y entonces, como trabajaba solo, bendigo a mi esposa Norma, te bendigo. Como trabajaba solo, tenía mucho tiempo para estar hablando con Dios. Mientras estaba trabajando, estaba hablando con Dios. Y hubo un momento en que le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿cómo voy a saber que la persona que venga a hablarme del Evangelio, a hablarme de las buenas nuevas, a hablarme de ti, verdaderamente sea enviado por ti? Y entonces, automáticamente que hice esa pregunta, me resonó en mi mente un libro, un capítulo y un versículo. Me dijo, Mateos 7:16. Yo la verdad no tenía ni idea lo que decía Mateo 7:16. Pero lo anoté en un papel y cuando llegué a mi casa busqué una Biblia y me puse a ver qué decía Mateo 7:16. Cuando llego a donde encuentro el verso, decía, por sus frutos los conocerás. Yo no sé cuál es su charla con Dios, pero la mía es así. Cuando yo hablo con Dios, Él me responde o audiblemente, o me habla directamente, o me da un versículo de la Biblia para que vaya y lea y tenga la respuesta a lo que le estoy hablando. Esa es mi comunión que tengo con Dios. Entonces, por el fruto se conoce. ¿Cuál es el fruto que usted puede ver en mí? ¿Cuál es el fruto que usted puede ver en X predicador?
en tal predicadora? ¿Cuál es el fruto que usted está viendo? ¿A quién entrona su mensaje? ¿A quién está exaltando su mensaje? Escuchaba a una mujer predicadora y pusieron a esta mujer y a dos mujeres, en realidad dos predicadoras, y pusieron sobre esta mujer pusieron falso y verdadero. Entonces, la evangelista que predicaba, que decía verdadero, hablaba acerca de Dios, declaraba a Dios, profetizaba a Dios, exaltaba a Dios. La que dice que hablaba falso, exaltaba a sí misma, exaltaba a los hombres, exaltaba a la humanidad. Pero es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales. Es de esas mujeres que hablan de que Dios es todopoderoso y perfecto, pero ella tuvo que hacerse cirugía en sus pechos, en sus nalgas, o sea que no era tan perfecto para ella. Porque si Dios es perfecto, ¿por qué tenés que arreglarte vos? Hola. Entonces esa es la hipocresía de la que hago referencia. Predicadores que hablan hipócritamente de lo que no practican ni creen, sino que dan mensajes para hacer de la iglesia del Señor una mercadería, para vivir de la lana de la oveja, pero no tienen cuidado de la perniquebrada ni van a buscar la descarriada, sino simplemente comen, se alimentan, se apacientan a sí mismos. Eso es el tiempo que estamos viviendo hoy. Hemos perdido la fe en la iglesia. Y cuando se perdió la fe, se perdió la dádiva, el amor por el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se perdió el amor al prójimo. Hoy la iglesia puede ver a alguien que está padeciendo. Hoy la iglesia, y yo esto lo testifico como extranjero en este lugar, donde no encontré una iglesia, solo un pastor que practicó lo que la Biblia dice: tendrás cuidado del extranjero. Los demás, hermanos, bien, gracias. Y luego a esa misma gente los oí hablando del amor de Dios. Los oí hablando de amar al prójimo. Los oí hablando de cumplir con todo lo que Dios dice en los mandamientos. Porque hay algo que tenemos que entender. El primer mandamiento y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces vamos a llevarlo nuevamente al primer y gran mandamiento. El que guarda mi palabra, lo hará en su corazón. El que guarda mi palabra, lo guardará en su alma. El que guarda mi palabra, la guardará en su mente y en sus fuerzas. Hola. La palabra guardar en la etimología hebrea significa estar atento, estar reverente, estar siempre pendiente de eso. Hola. Significa practicar lo que guardo. ¿Cómo tú puedes decir que amas a tu prójimo, que estás cumpliendo con la palabra de Dios, que amas a Dios, si tú has perdido la fe, si ya no sientes el dolor ajeno, si ya no te importa si los demás tienen o no tienen, ya no eres capaz de socorrer a tu hermano o a tu hermana? ¿Cómo es posible que tú vengas a decirme a mí que tú no has apostatado de la fe? Hola. ¿Cuántos de ustedes que dicen amar a Dios dejaron de diezmar? Porque el dejar de diezmar es dejar de cumplir con lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. Y Jesucristo vino a cumplir lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. Y en ninguna parte dice que tú estás exceptuado
de hacer lo mismo. Al contrario, dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo no sé si usted entiende revelación. Jesús dijo, yo vine a cumplir con el diezmo, ustedes también. Yo vine a cumplir con la ofrenda, ustedes también. Yo vine a dar mi vida, ustedes también. Eso es lo que dice el Señor. Yo lo que vine a hacer, ustedes también. Si no, no pertenecen a mi cuerpo. Hola. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios, diga ay, 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 pero diga algo. No, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios. Si tuvieras comunión con Dios, cumpliría con Dios. Hola. Porque la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Vuelvo y reitero, la palabra guardar significa estar atento, cumplir ahí. Eso es guardar. Voy terminando. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo usted conoce a una persona que está en esta condición? Con tal de tener razón, aunque estén equivocados, quieren tener razón. La discusión entre los matrimonios. La mujer o el hombre, aunque no tenga razón, quiere tener razón. Prefiere fallar, prefiere hacer lo incorrecto con tal de que se le dé la razón. Eso es un hombre o una mujer, como dice la palabra del Señor, aborrecedores de lo bueno. Aborrecen lo bueno. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, reitero. No se enoje, gatito, tranquilo. Porque usted puede hablar muchas cosas, pero si usted no hace lo que es correcto, todo lo que usted dice hacer no tiene sentido, no tiene validez. Voy terminando. Amados hermanos, el Espíritu Santo está volviendo a decirle a la iglesia, miren bien sus caminos, fíjense por dónde están caminando, qué están haciendo. Porque mi hermano, a Dios no lo podés engañar ni vos ni yo. Dios hará lo que tenga que hacer con nosotros por causa que somos pecadores. Necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. No hay un día en que usted o yo no necesitemos de la misericordia de Dios. Amado hermano, dice la Biblia, que lo que Dios nos pide es amar misericordia. Amar misericordia. ¿Cómo es posible, mi hermano? Quiero que vayamos al libro de Mateos capítulo 5 y ahí voy a estar terminando. Verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Te lo voy a traducir. De los indigentes del espíritu. De los necesitados en el espíritu. De los que viven con una pasión siempre anhelando algo del Dios Todopoderoso y Padre de toda creación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, y aquí quiero entrar a este tema, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién va a alcanzar misericordia delante de Dios cuando lleguemos delante de Él? Porque si usted cree, mi hermano, que usted cuando llegue se presente delante del Padre, usted no va a necesitar de la misericordia de Dios, por más santo que usted se crea.
usted se va a ir de patitas al infierno. Porque lo único que va a hacer que usted pueda alcanzar salvación es el amor de Dios, la misericordia y la gracia. No hay otra forma de alcanzar, aleluya, salvación delante del Padre. Su accionar, su caminar, su terreno de peregrino está marcando los tiempos que usted tendrá que aportar ante Dios Todopoderoso. Llegará el tiempo en que se nos pedirá cuenta de todas las cosas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué te pide el hombre de ti? O hombre, dice, ¿qué te pido? En el libro de Miqueas. Espérenme un segundo. Vaya conmigo al libro de Miqueas. Gloria al Señor. Oh hombre, Él te ha declarado, Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno. Él, o sea, Dios, ya te dijo lo que era bueno. Pero en los postreros días vendrán gente que aborrecerá lo bueno. O sea, que aborrecerá lo que Dios está diciendo en la palabra escrita. ¿Qué es lo que Dios dice? Te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, vivir como un hombre o una mujer justo. Y cuando yo soy justo, cumplo con todas las cosas del justo, que me justificó. Dice la Biblia en el libro de Romanos 8:29 que fuimos justificados por Él. Que el sacrificio de Cristo hace 2000 años, que era la recopilación o el reflejo del sacrificio de la palabra en el comienzo de los tiempos, fue para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos santificados y fuéramos glorificados. Usted nunca alcanzará santidad por su obra. Usted nunca se glorificará por su obra. Usted jamás se justificará por su obra, sino que el santo Dios ya había destinado tu vida para ser un santo antes de que el mundo fuera, cuando la palabra pagó el precio. Hacer justicia y amar misericordia. Yo quiero que preste atención a esto, porque esto no son juegos de palabras, esto es realidad y revelación. No dice y hacer misericordia, dice amar. Pero el que me ama, mi palabra guardará. Voy a reiterar otra vez, la palabra guardar significa estar atento, posesionarse, vivirla, absorberla. Entonces, amar misericordia es el que no sea misericordia, el que no tenga una esencia misericordiosa. Porque hay algunos que tienen misericordia para uno y para otros no. Son clasistas, equilibran a ver cuál de los dos pesa más para hacer. No, si este trae buen diezmo, vamos a tener grande misericordia. Si no, con este no, este desgraciado tiene que pagar ya el purgatorio. Nos vamos a llevar al purgatorio porque el tipo este no trae buena ofrenda acá al altar. Aleluya, reciban el nombre de Jesús. Dice, y humillarte ante tu Dios. Humillarte. Yo a veces digo, con cuánta ligereza predicamos el Evangelio. Humillarte. Si usted dice, y humillarte, todo creyente está humillado, mentiroso el diablo. Hay creyentes más vanagloriosos y más orgullosos que el mundo. ¿Yuhu? ¿Usted piensa que todos se humillan delante de Dios? No, mi hermano. Porque humillarse delante de Dios es dejar de lado todos tus propósitos, tus sueños, tus anhelos para cumplirlos de Él. Hola. Pero vos no cumplís los de Dios. Porque si tu hijo está enfermo, aunque tenga 40 años, salís corriendo a ver a tu hijo allá, en vez de servir a Dios acá. ¡Hola! Vos no te humillás delante de tu Dios. Porque si tenés que elegir entre
tu hijo y la prédica te vas a ver a tu hijo. ¿Hola? Si tenés que oír una prédica como esta hora y de repente te llama tu hijo, cortás la prédica y te pones a hablar con tu hijo. Vos no te humillás delante de tu Dios. Para vos es más importante tu mujer que Dios. Vos no te humillás delante de Dios. Para vos es más importante tu esposo que Dios. Vos no te humillás delante de Dios. Amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Usted me pregunta, ¿y usted cómo? ¿Sabe por qué estoy acá? Yo justamente por eso, hermano. Yo renuncié a todos mis placeres, a todo lo que tenía, porque yo vivía muy bien, estaba muy bien. Renuncié a todo. Me tocó dormir en el piso con mi esposa, dormir en las terminales de ómnibus. Me tocó pasar necesidades. Me tocó estar 10 días, yo y mi esposa, tirados en una cama sin que nadie nos alcanzara un vaso de agua. ¿Usted se humilla delante de su Dios? Si Dios le dice, sal mañana para allá, ¿va a salir para allá? Usted va a dejar todo lo que tiene, sus bienes materiales, sus bienes afectivos. ¿Usted lo va a dejar por causa del Evangelio? ¿Usted se humilla delante de Dios? Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios, diga ay, ay, ay. Pero diga algo, mi hermano. Si usted pone a Dios en primer lugar, usted siempre va a estar en primer lugar para Dios. Hola. Si usted pone a Dios en primer lugar, usted siempre va a estar en primer lugar para Dios. Cuando el salmista decía, tú eres mi socorro, mi pronto auxilio, tú eres la roca de mi salvación, era porque era primero en Él. Y el primer socorro, alzaré mis ojos a los montes. La palabra monte significa a la altura, donde habita mi Dios. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabanza sean al Rey de gloria. Hace 3 años que no vemos a nuestros hijos. ¿Que tenemos ganas de verlo? Claro, mi hermano. Más de una vez tenemos que luchar con el sentimiento de no poder estar junto con nuestros hijos. Pero mi amor por mi padre es tan grande. Que es una ofrenda que yo le doy continuamente a mi padre. Yo le entrego mi sentimiento. Yo le entrego mi anhelo de estar con mis hijos para servirlo a Él. Si usted se humilla delante de Dios, de cierto no perderá su recompensa. En la Nueva Traducción Viviente dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Espíritu dice, es el título, que espero que hayas oído, el que tenga oídos para oír. Le saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, le bendigo desde Cali, Colombia. Su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.